Bien, vamos a continuar con nuestro tema y estamos hablando de una iglesia equilibrada, una iglesia que crece numéricamente, una iglesia que crece en calidad, una iglesia que va madurando. Y yo quiero compartir con ustedes en esta noche el tema. Dios tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros. Pero tenemos que vivir dos cosas. Primero, ser para llegar a ser un discípulo, un hijo, para luego cumplir la función, para. O sea, lo voy a usar con dos palabras, ser para. Y esa palabra para va a aparecer muchas veces en la Biblia y alguna de ellas vamos a ir mirándola en esta noche. Esto es el propósito que Dios tiene. Ahora, la palabra iglesia no aparece muchas veces en la Biblia en forma global, general. Más o menos aparece 115 veces la palabra iglesia y de esos 115 veces aparece 92 veces es el término a la iglesia local, Por ejemplo, Jesús escribe a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis, la iglesia de Odisea. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto. Pero lo que sí encontramos en la Biblia son metáforas de la iglesia. ¿Qué significa una metáfora? Agarrar una figura y colocarla del lado de otra para explicar lo que está queriendo decir. Entonces, esto es una metáfora. Tomar una figura, colocarlo al lado para mostrar qué está queriendo decir. Y de esto Dios o el Señor Jesús habla mucho. Yo voy a mencionar algunas, tengo varias, y les puedo asegurar que hay decenas de metáforas en la Biblia con respecto a la iglesia. Pero ¿qué me quiere decir esas metáforas? Las metáforas me colocan en una posición para luego cumplir una función. Entonces yo estoy en una posición en Cristo o con Cristo, en relación con Cristo, para luego funcionar. Si estas dos cosas no funcionan, mire, yo tengo que decirle algo un poco fuerte. Si no funcionan estas dos cosas juntas, probablemente nunca nos convertimos. Porque yo tengo que ser para luego funcionar. Si yo no funciono, algo está fallando. Probablemente nunca me he convertido, nunca he tenido un encuentro con Jesús. Por ejemplo, vamos a ir a la primera metáfora de la iglesia. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 5. 15:5. La primera metáfora. Mire lo que dice en esta metáfora de la iglesia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, si estoy separado, no puedo hacer nada. Entonces la metáfora es la vid. Ahora, vamos a ir mirando textos y vamos a hacer dos preguntas a los textos. A los textos vamos a preguntar. La primera cosa, ¿quién soy? Y la segunda pregunta, ¿para qué? ¿Quién soy? Entonces, en este texto, ¿quién yo soy? ¿Quién yo soy? Yo soy el pámpano que permanece en él. ¿Quién yo soy? Yo soy el pámpano que permanece en comunión con él. Esto yo soy. Entonces, yo soy alguien que tiene vida. Alguien que realmente tiene vida, porque estoy ligado a la vid y entonces la savia de la vid me da vida. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué?
Ahí está. Para que llevemos frutos. Y es muy interesante que en este pasaje de Juan 15 habla de 3 niveles de fruto. Llevar fruto, llevar mucho fruto, llevar más fruto y mucho fruto. Mucho fruto. Por eso en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahí está la razón. Es esto lo que yo quiero explicarle. ¿Para qué estoy? Para llevar fruto. Por eso esas dos cosas van juntos. Yo soy un pámpano, pero a su vez, ¿para qué está el pámpano? Para llevar fruto. Y si no llevo fruto, ¿qué dice el versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces yo tengo que automáticamente llevar fruto. Y todo aquel que lleva fruto, ahí está, fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, más fruto. Y en el versículo 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho. Entonces fruto, más fruto, mucho fruto. Y así que soy, cuando llevo mucho fruto, ¿quién soy yo? Discípulo. Un discípulo. Entonces está entendiendo ser para. Yo soy un ser, tengo una vida, tengo una calidad, tengo muchas cosas. ¿Para qué? Para algo específico. Bien. Primera de Pedro, la segunda metáfora de la iglesia, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Y voy a luego darle uno más y ya paramos con las metáforas. Hay muchas metáforas. Primera de Pedro 2, 9. Dice: mas vosotros sois, ¿quién? Toda la iglesia. ¿Quién es vosotros? Toda la iglesia, todos los salvos. ¿Quién somos? Primero, un linaje escogido. Segundo, un real sacerdocio. Tercero, una nación santa. Cuarto, un pueblo adquirido por Dios. Entonces esto me coloca en 4 posiciones de quién yo soy: un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Y ahí viene la palabrita: ¿Para qué soy yo todo esto? ¿Para qué yo soy un escogido? ¿Para qué soy un real sacerdocio? ¿Para qué soy una nación santa? ¿Para qué me compró Dios? ¿Para qué? ¿Para sentarme? ¿Para venir los domingos y sentarme? ¿Para ser una persona que simplemente consume la iglesia y nunca da? No. ¿Para qué? Para anunciar. Entonces yo soy para un propósito. Yo soy salvo ¿para qué? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz. Para que anuncien. Y esa palabra virtud es el sinónimo de poder. Para que yo anuncie el poder activo, las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces yo soy un elegido. Y si soy un elegido y soy una nación santa, y esto algún día vamos a hablarlo, no sé cuándo, pero un día, porque esto es un tema muy clave en la Biblia, muy clave. Y es el asunto del reino. El asunto del reino. Habla tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es uno de los temas clave de la Biblia, el reino. Entonces, cuando yo quiero sintetizar, ¿qué me dice la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál es el tema? El tema de la Biblia. El tema principal de la Biblia es revelar a Dios. El ser humano conozca a Dios. Y el segundo tema importante después de conocer a Dios, conocer el plan de Dios. Conocer a Dios y conocer el plan. Y el plan de Dios es ser parte del reino. Ser parte.
el Señor Jesús habló mucho del reino. Mateo, por ejemplo, él menciona 50 veces el reino, el reino. Y lo que Dios establece cuando Cristo vino, Él dijo, el reino de los cielos ha llegado. Entonces Jesús habla de que debemos arrepentirnos para entrar en el reino. En el reino. Inclusive a Nicodemo le dijo, si no naciere de nuevo, no entrará en el reino. Reino. ¿Qué es realmente el reino de la Biblia? Es muy, pero muy claro. A tal punto que después de resucitado Jesús, durante esos 40 días que estuvo con los discípulos, dice Hechos de los Apóstoles, que Él les habló del reino. El mismo apóstol Pablo, cuando termina el libro de los Hechos, dice que Él hablaba del reino, el reino. Entonces está en toda la Biblia el reino. Inclusive Dios pactó con David sobre el reino que vendría. Y esto es tremendamente importante. Entonces, cuando yo hago parte del reino, hago parte, que es este texto de Primera de Pedro, me está hablando de una nación, es un pueblo. Entonces, si yo hago parte de ese pueblo, tengo una ley que cumplir, tengo una ley que obedecer, pero también esa ley, yo tengo un rey bajo mi vida a quien debo obedecer. Entonces, cuando yo estoy dentro del reino, tengo leyes, tengo que cumplir las leyes del reino. Si yo no vivo conforme al reino, no pertenezco al reino. Pero también tengo un rey, y ese rey es el Señor Jesucristo, a quien debo someterme. Bien, en otro texto que también la Biblia habla, por ejemplo, quién yo soy y qué función cumplo. Y allí en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16, habla de dos funciones, de ser luz y ser sal. Ser luz y ser sal. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo? Ser luz, ser sal. ¿Por qué soy sal? Para impedir la corrupción, para dar sabor, para crear sed. Y esto es lo que el mundo tengo que vivir de tal manera que la gente pueda tener esa inclinación hacia el Evangelio por la vida que ve en mí, por ser un testimonio. Entonces, observemos la palabra para. Entonces, simplemente mencioné algunas metáforas. Hay muchas metáforas en la Biblia, pero siempre noten que la metáfora de la iglesia es una posición para una función. Una posición para una función. Estas dos cosas no se separan. Yo soy una persona con una bendición, un privilegio para un propósito. Si no. Si una de estas dos falla, tengo que rever mi vida. Bien. Ahora vamos a ver rápidamente el término para. Yo quiero explicarlo, los paras para Pablo, los paras para la iglesia y los para los hombres de Dios. Entonces hay para Pablo, hay para la iglesia y hay para los siervos de Dios. Entonces son las razones por las cuales estamos. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Pablo está testificando de su encuentro con Dios ante el rey Agripa. Y en el capítulo 26 voy a hacer lectura del versículo 15 hasta el versículo 18. Mire lo que dice. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti.
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahora observe los paras. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. En el versículo 18 hay 3 para. Entonces Pablo tiene 3 para. En el versículo 16 y 17 son los privilegios que él tiene, el privilegio de ser llamado, el privilegio. Dice, levántate porque yo para esto te he aparecido, versículo 16, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ese es el privilegio, es esa la posición. Acá estoy, yo soy un ministro y un testigo. Bien, esto es ser. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para esas 3 cosas. No lo analizamos a fondo, simplemente le damos ese pequeño pensamiento. Para, primero, tienes tu función, que abrirle los ojos. Segundo, después de abrir los ojos, ¿qué pasa? Se conviertan. Primero tienen que abrir los ojos, luego se conviertan de las tinieblas a la luz. Y tercero, para que reciban por la fe en mi nombre el perdón de los pecados. Entonces, note los 3 para, los 3 para de Pablo. Para abrir los ojos, para que se conviertan y para que reciban por la fe. Los 3 para. Y los 3 ordenadamente, de una manera cronológica. Entonces, estos son los paras de Pablo. Y ahora, el para de la iglesia. ¿Cuál es el para de la iglesia? Ya lo hemos leído tantas veces, pero vamos a leerlo una vez más. Una vez más. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Ustedes se van a cansar de escucharme de este texto, pero bueno, si pudiéramos cumplir esto, entender este versículo, es tremendo, para mí es tremendo. Dice, porque somos hechura suya. ¿Quién somos? Creado en Cristo. Ahí está mi posición. ¿Quién yo soy? Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es mi posición. Ahora, ¿para qué yo soy un hijo de Dios? Ahí está. ¿Te das cuenta? Tú eres un hijo, tú eres un salvador, Eso es en toda la Biblia. En toda la Biblia. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Se da cuenta? Esa palabra para me identifica ante la responsabilidad que yo tengo delante de Dios. Para. Y bueno, buenas obras, y que las preparó, ya lo expliqué incansablemente, antes de que yo naciera. Dios preparó todas estas buenas obras. Para eso Él las preparó. Bien, ahora, todo hombre de Dios, esto es para la iglesia, y ahora para los hombres de Dios, para aquellos que sirven, para aquellos que están en el ministerio. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, en Efesios 4, en el versículo 11, él menciona a los ministros, los 5 ministerios. Bien, versículo 12, ¿para qué están estos ministerios? 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del servicio. Ministerio es la palabra siervo, servir. Entonces, un ministro perfecciona, y esa palabra es artizo, es equiparlo. ¿Qué hacemos los ministros acá cada reunión? Equiparlo, darle herramienta, darle luz de la palabra, traer. Esto es equiparlo. ¿Para qué? Para el servicio, cuando tengan que servir. Es esto lo que hizo Jesús durante 3 años con los discípulos. ¿Qué hizo? Los equipó, les enseñó. Bueno, ahora vayan.
Ahora vaya. Entonces, ¿para qué? Para equiparlo, para la obra del ministerio, ¿Y qué ellos van a hacer? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, yo preparo, ellos actúan y edifican la iglesia. Yo preparo, ellos actúan y edifican la iglesia. Este es el círculo. Uno prepara, otro acciona y edifica la iglesia. Este es el círculo. Entonces, los ministerios preparan, ellos actúan y edifican la iglesia. Este es el círculo. Esto es lo que debe ser siempre. Pero siempre es actividad, es acción. Bien, quiero dejarle un versículo más sobre los ministros. Y vamos a leer 2 Timoteo 3:17. Desde el versículo 14 viene escribiendo Pablo sobre la palabra, la importancia de la palabra. Y esto debemos dar mucha importancia nosotros como hijos de Dios a la palabra. Y debemos honrar la palabra, vivir la palabra. Y toda ella, ahí menciona 5 razones en el versículo 16, la importancia y la efectividad de la palabra. ¿Y cuál es la función que un ministro debe tener con respecto a la palabra? 17. A fin de que el hombre de Dios sea maduro. Madurez, perfecto. Maduro. Enteramente preparado. Qué interesante. Para toda buena obra. Lo mismo que Efesios 2:10. Efesios 2:10. Para toda buena obra. Entonces quiere decir que Dios nos preparó a los ministros y a la iglesia para buena obra, para hacer buenas obras. Bien, que Dios nos dé gracia de no ir al cementerio con nuestro don. Esto es terrible. Pensar que hay muchos ministros que con el tiempo enterraron sus dones, enterraron su ministerio y nunca han producido nada. Tremendo. Allí Mateo 25 dice que el que tenía un talento lo guardó y dijo: Señor, acá está. No lo usó para nada. Debemos preocuparnos por nuestro talento, por nuestro don y nuestro para. Tu para. El para de cada uno. Dios nos dio un para que realicemos. Vamos a orar y pedirle gracias, Señor. Señor, ¿para qué soy salvo? ¿Para qué yo hago parte de la iglesia? ¿Qué puedo yo hacer en este mundo tan convulsionado? Hay un para con seguridad para mí, para mi vida, para que yo realice. Señor, muchas gracias por regalarnos esta bendición de estar en tu casa. Muchas gracias, Señor, te alabo, bendigo tu nombre. Señor, ayúdanos a entender, danos la luz, que tú nos sacaste de las tinieblas a la luz. Esta es mi posición, esto es mi posición. Pero en esa posición me diste una responsabilidad, un para. Ahora, Señor, ¿qué debo hacer? Y es las dos preguntas que hizo Pablo. ¿Quién eres? Cristo. Es la posición de Pablo en Cristo. Y la segunda pregunta que Pablo hizo: ¿qué quieres que haga? El para. Señor, no solamente saber quién es Jesús, sino que debemos hacer para el reino, Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Padre querido, y despierta a la iglesia, a todos los cristianos. Señor, coloca esa pasión, esa alegría, esa misión de hacer, Señor, tu obra. Muchas gracias, Señor. Prepáranos para funcionar en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de regreso. Líbranos de todo peligro. Líbranos de todo mal. Señor, acompáñanos en todo momento. Sí, Señor, bendice cada hogar, cada matrimonio, cada hijo. Guárdalo en el nombre de Jesús. Amén.